Revelador, mis padres eligieron un perro sobre mi vida, así descubrí mi camino transformador. La primera vez que lo entendí, el aire pegajoso del taller llenaba mis pulmones mientras la sierra de mi padre cortaba madera. La misma escena se repetía cada día, él, concentrado en su trabajo, y yo, en la sombra de un amor que nunca se materializaba. Aunque fuera un niño, siempre me había sentido como un simple brillo enfocado en el ojo de Pelón, el gallo de pelea que ocupaba un lugar privilegiado en su corazón. Siempre se les dio prioridad, sus cuidados eran desmesurados, mientras yo anhelaba solo una palabra de aliento o una mirada que reflejara amor paterno. Caminaba hacia el taller a diario con un peso en el pecho. Sabía que, para mi padre, Pelón tenía más valor que cualquier sueño que pudiera expresar. Apenas pronunciaba mi nombre y me relegaba al rincón. La imagen de mi padre con una sonrisa sincera era un espejismo. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi ser, crecía entre el anhelo de ser visto y el dolor de ser invisible. Mis amigos solían hablar de sus familias, de las tradiciones, de la unión, mientras yo, atrapado entre un amor desbordante por un gallo y la búsqueda de mi lugar, sabía que no encajaba. Las noches eran mi refugio. Con cada trazo en mi viejo cuaderno, desnudaba mis esperanzas. Soñaba con ser académico, con hablar de la cultura que alguna vez sentí en mi hogar. Pero en cada palabra se sentía el eco de la insignificancia. Mi mente pasaba de la esperanza a la desesperación, creando una tormenta interna que a menudo me robaba el sueño. ¿Qué debía hacer para ser un hijo y no un decorado? La urgencia de ser escuchado resultaba en una ansiedad aplastante que me hacía cuestionar la validez de mis deseos. Un día, todo cambió cuando Pelón se enfermó. La casa se llenó de gritos y llanto, la atención se centró en el gallo. Vi a mi madre abrazar a Pelón con desesperación, mientras yo me quedé al margen, como una sombra. La devoción de mis padres hacia él me desarmó, desnudando todas mis inseguridades. Era evidente la jerarquía del amor familiar, y yo no ocupaba más que el último escalón. Aquel momento fue un golpe devastador, la angustia se tradujo en una decisión rápida y dolorosa. ¿Cómo seguir en un hogar donde el amor por un animal superaba el de un hijo? La respuesta fue la importante decisión de marcharme. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Partí sin hacer ruido, con una maleta ligera y cargado de deseos. La ciudad me recibió con brazos abiertos y un torrente de confusión. Encontré empleo en una biblioteca, donde los libros se convirtieron en mis nuevos amigos. Leía sobre mi cultura, mi historia, preguntándome cómo había llegado a dudar de mi valía. Cada página liberaba un pedazo de mi ser, una chispa que avivaba mi autoestima destrozada. Pero, a medida que avanzaba, el eco de mis padres resonaba en mis oídos. ¿Realmente olvidaron a su hijo por un gallo? En el silencio, la pregunta se convirtió en una sombra que no lograba deshacerme de ella, manteniéndome en un constante estado de ambivalencia. Años más tarde, mi esfuerzo cosechó frutos, el reconocimiento académico llegó. Pero el conflicto no había terminado. La vida me había llevado a un punto crucial. Mis padres, tras escuchar de mis logros, llegaron a buscarme. La tensión en el ambiente era palpable, una mezcla de antiguas rencillas y un deseo de conexión que parecía imposible. Miré a esos rostros que una vez amé, pero que ahora representaban una historia llena de vacíos. La angustia de enfrentar mi pasado me ahogaba, y la incertidumbre de su opinión sobre mí se colaba en mi mente. ¿Lograré ser el hijo que tanto deseé ser, o seguiré siendo un simple recuerdo en la sombra de un perro? La respuesta pendía en el aire, y el momento había llegado. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión casi palpable. Mis padres se sentaron frente a mí, sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y culpa. Aquella reunión, que en otros tiempos hubiese deseado fervientemente, ahora me parecía un campo de batalla. Las paredes,
que antes me parecían familiares, se transformaron en un escenario en el que debía confrontar el eco de mi infancia. La mirada de mi madre, una mezcla de anhelo y preocupación, se encontraba con la distancia emocional que mi padre mantenía. ¿Qué podían ofrecerme ahora que no había sido dado en años de silencio? Al principio, las palabras fluyeron con dificultad, como un río represado. Intenté hablar de mis logros académicos, de las noches de desvelo en la biblioteca, de las páginas que me habían salvado de ahogarme en la desesperación. Pero en cada explicación, sentía que la rabia contenida regresaba. Necesitaba expresarles cómo su elección me había herido, cómo había vivido en las sombras de su decisión. Sin embargo, una voz interior me decía que no podía permitir que el resentimiento dominara por completo esa conversación. Quería entenderlos, pero el dolor de años permanecía vivo. Decidí tomar un respiro profundo y abordar lo que realmente me atormentaba. ¿Por qué un gallo y no su hijo? Pregunté en un susurro entrecortado. La pregunta flotó en el aire, pesando sobre nosotros como una losa. Mis padres intercambiaron miradas, pero sus respuestas no llegaban. La incertidumbre de sus explicaciones transformaba cada segundo en una agonía que me empujaba al límite. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Valía la pena seguir buscando una conexión, o estaba condenado a ser un hijo mirado solo por reflejo? A medida que la conversación continuaba, las palabras comenzaron a entrar en un territorio inesperado. Mi padre, que siempre había sido una figura de autoridad inquebrantable, empezó a derrumbarse lentamente. Con voz temblorosa, reveló que la obsesión por el gallo había sido, entre otras cosas, un escape de sus propias inseguridades como padre. ¿Quién era él para rechazar el amor que ese animal parecía ofrecer? En su vulnerabilidad, comenzó a mostrar su real preocupación. Con cada sacrificio personal, había puesto demasiado en manos del amor hacia los animales, distanciándose de todo lo humano. Por primera vez, vi un destello de humanidad en él. Comprendí que sus elecciones habían sido guiadas no solo por el deseo de criar un gallo campeón, sino por sus propios traumas y miedos que nunca había admitido. Esa revelación sacudió mi percepción, aunque la herida no sanaba, empezaba a entender que, a veces, el dolor no es blanco y negro. Sin embargo, la conversación también sacó a la luz una nueva inquietud. ¿Podía permitirme perdonarles? La idea de dejar de ser una víctima y convertirme en una víctima colaboradora de una relación fracturada era aterradora. La lucha interna se vislumbraba ineludible. En lugar de hallar respuestas definitivas, solo encontré más preguntas que retumbaban en mi interior. ¿Sería capaz de reconstruir lo que se había roto? ¿Valdría la pena intentarlo? Finalmente, habiéndonos adentrado en lo más profundo de nuestras emociones, la conversación se dio por concluida. Sin embargo, un sentimiento persistente de incompletud permaneció en mí. La vida no se detendría, y la incertidumbre sobre cómo avanzar se apoderó de mi mente. Estaba listo para dar otro paso, para buscar no solo el perdón, sino también la posibilidad de construir puentes que parecían destruidos. Con la sal de las lágrimas mezclándose con el deseo de sanar, me di cuenta de que no solo se trataba de mi relación con ellos, sino de la oportunidad de liberarme de las sombras de mi pasado. Esa noche, mientras el insomnio me acompañaba, comprendí que había siempre un camino hacia adelante, un nuevo sendero por descubrir. Sin embargo, ese sendero desenfrenado llevaba consigo una pregunta inquietante. Si el perdón no era una opción, ¿qué alternativa me quedaba? Realmente estaba preparado para enfrentar el abismo de mi historia y salir a la luz de mi nueva realidad. El desafío comenzaba a tomar forma, y una nueva decisión crucial estaba en el horizonte. La semana siguiente se presentó como una oportunidad de reflexión. Las noches insomnes habían dado paso a días llenos de una energía inusitada que me instaba a buscar respuestas en mi interior. Comencé a activar cada parte de mí que había permanecido inerte durante años de abandono emocional. La mente, cual motor antiguo, chirraba a medida que desempolvaba recuerdos y emociones agonizantes. Me inscribí en un taller de escritura creativa, con la esperanza de transmitir lo que todavía estaba latente en mí. Durante la primera sesión, la instrucción fue simple: escribir sin detenerse, sin filtros, sin preocuparse por la estructura o la gramática. Al comenzar, la pluma en mi mano parecía tener vida propia. Las palabras fluían y se entrelazaban como ríos desbordados.
Las páginas fueran testigos de mis recuerdos y mis ansias no expresadas, un vínculo entre el pasado y lo que anhelaba construir. Mientras escribía, abordé la figura de mi padre, no como un monstruo, sino como un ser humano frágil, atrapado en su propia narrativa. Cada trazo estaba impregnado de una profunda necesidad de entender, y el propio acto de escribir me liberaba. Volví a preguntarme si estaba listo para romper el ciclo de dolor, no únicamente por mí, sino por él. Si quería rescatar lo que quedaba de relación. Pero el perdón, ese refugio emocional al que tanto se aferran, todavía me parecía una meta lejana. Una tarde, revisando mis textos, descubrí que había tachado repetidamente la palabra perdón. Con cada raya, sentí un pequeño peso que se liberaba en mi pecho, como quien elimina una piedra que aplastaba su camino. Mi evolución estaba aquí, en el acto de escribir y desmaterializar mis emociones. Más que confrontar a mis padres, empezaba a confrontar mis propias renuencias. Decidí compartir algunos de mis escritos, esta vez sin máscaras. Cuando el instructor anheló escuchar mis palabras, sentí la urgencia de mostrar lo que había descubierto. Ser vulnerable, despojarme de capas protectoras, era un reto. Pero en el instante en que pronuncié las primeras palabras, una fuerza interna emanó de mí, sentí que hablaran no solo por mí, sino por niños que se sintieron invisibles. Al finalizar, los aplausos no solo resonaron en mis oídos, sino que se convirtieron en una confirmación de que había un camino más allá del silencio. Sin embargo, ese momento de triunfo tan efímero me recordó la fragilidad del avance. La historia de mis padres seguía presente, como un cuadro que no podía borrar. El eco de su conversación volvía a mí en oleadas. Podrías perdonarlos o dejarte caer en el abismo. La distancia entre el perdón y la reivindicación parecía irse estrechando, desdibujando la línea que separaba la reconciliación de la traición. En la búsqueda de una respuesta, comencé a visualizar una reunión no solo con mis padres, sino con mi antiguo yo, quien había vivido tal vez un sueño interrumpido. La idea se asentó en mi mente, un enfrentamiento directo entre las sombras y la luz que había emergido en mí. Un fin de semana, me armé de valor y llamé a mis padres. Esta vez, en lugar de ser un campo de batalla, deseaba que el encuentro se convirtiera en un terreno fértil donde comenzar a cultivar lo que aún quedaba. La voz de mi madre sonaba al otro lado de la línea, entrelazada con sorpresa e inesperado deseo de una conexión renovada. ¿Podemos hablar?, les pregunté, mi corazón palpitando entre la esperanza y el temor. La decisión fue tomada, confrontar el abismo, iluminar las heridas y quizás, solo quizás, liberar el perdón que tanto anhelaba. Mientras colgaba el teléfono, no pude evitar preguntarme si estaba preparado para el siguiente paso. La intersección entre mis viejos fantasmas y la promesa de lo que podría ser se dibujaba a mis pies. La reunión estaba a un solo día de distancia, y con ella, la posibilidad de una transformación personal que podría sacudir los cimientos de mi historia. ¿Qué revelaciones caería sobre nosotros? ¿Sería suficiente para dar un paso hacia la sanación? La mañana del encuentro trazó una línea en mi mente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones en el suelo que parecían chocar con la oscuridad que había vivido durante tanto tiempo. Tenía la sensación de estar al borde de una revelación. Los días de insomnio y dolor emocional habían trazado un camino junto al de mis recuerdos y ahora, estaba listo para descubrir que había más allá. Sin embargo, la ansiedad se había hecho un espacio en mi pecho, recordándome que enfrentar a mis padres sería como abrir un viejo libro plagado de cicatrices. Al llegar al café, cada paso se sentía como un eco de mis decisiones pasadas. Miré a mi alrededor, buscando en el rostro de los demás la misma curiosidad que me consumía. La café era un microcosmos de vidas en movimiento, sonrisas, risas y conversaciones flotaban a mi alrededor, un contraste vívido a mi mundo interior. Sentía como la mirada de los otros me enfocaba, pero solo podía pensar en ellos, en la historia que compartimos, como sus decisiones me habían moldeado. Cuando mis padres aparecieron, su presencia era tanto un alivio como una carga. Mi madre, con un aire de nerviosismo, y mi padre, con una expresión de cautela, parecían dispuestos a abrir sus corazones. Sin embargo, me preguntaba si yo podría abrir mi mente lo suficiente para escuchar. Me senté y comencé a hablar, mis palabras tropezando un poco, arrastrando el peso de los años. Les conté sobre mi viaje,
sobre las noches de insomnio y el descubrimiento de la escritura. Ellos también eran parte de esa narrativa, y en cada una de mis sinceras revelaciones, esperaba que ellos compartieran su lado. Las preguntas empezaron a surgir, míos y de ellos. A veces lo que me planteaban revelaba una visión del pasado que nunca había considerado. Cuando mi padre habló de su dolor, comprendí que él había perdido mucho, quizás más de lo que había imaginado. Era una fractura de la cual yo no era el único herido. La conversación habitó entre los matices de lo que fue y lo que podría ser. Todo se intensificó cuando abordamos la decisión que me había marcado, el recuerdo del perro que eligieron sobre mí. Aquella elección, de aquel entonces, resonó en mis entrañas mientras las palabras se deslizaban. Ese momento encapsuló años de sentimientos de rechazo y abandono, y mientras lo hablaba, sentí como las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. Mis padres no eran solo figuras distantes, sino seres complejos que habían luchado por adaptarse, y en sus propias batallas, olvidar lo esencial, nosotros mismos como familia. Vimos en sus rostros la evolución del entendimiento, cada expresión como una pieza clave en un proceso de sanación. Yo no necesitaba su perdón, sino el reconocimiento de que la vida es un camino lleno de decisiones y errores. La parte más valiente de nuestra conversación no fue solo compartir el dolor, sino abrir un espacio para el significado y la posibilidad de redención. A medida que la reunión avanzaba, una pregunta comenzaba a brotar en mi mente: ¿qué pasaría si la historia que había vivido no era solo sobre el dolor, sino también sobre el crecimiento y el cambio? La idea se afianzaba. Era un momento de transformación, donde no solo se trataba de perdonar, sino de redefinir. Como la reunión llegaba a su fin, una sensación de posibilidad se convirtió en certeza. Había ganado un nuevo propósito, no se trataba de olvidar el pasado, sino de construir un futuro más fuerte. Al salir del café, respiré hondo, sintiendo que un peso se desvanecía. Una nueva perspectiva se tejía en mi mente, pero también se asomaba un desafío igualmente grande: ¿cómo mantener este impulso una vez que la rutina y las viejas penas regresaran? El próximo paso en mi transformación era claro: enfrentar el miedo de perder de nuevo a quienes amaba, pero ahora con una herramienta poderosa: el entendimiento. Mientras me alejaba, mis dudas se entrelazaban con la firme voluntad de no dejar que la historia se repitiera el futuro. Era un lienzo en blanco y estaba listo para trazar nuevas líneas. ¿Cómo transformaría este entendimiento en un cambio duradero? Las respuestas se acercaban, pero el viaje apenas comenzaba. La noche se extendió lentamente, como un manto que cubría mis pensamientos inquietos. Volví a mi apartamento aún cargado con las emociones de la tarde. Había un eco de la conversación con mis padres que resonaba en mi mente, pero, a la vez, un impulso renovado surgía en mí. Decidí que no solo quería pasar de una historia de dolor a una de crecimiento. Era momento de tomar acción concreta y liberar el potencial que sentía latente. La escritura siempre había sido mi refugio. Justo antes de cerrar los ojos, decidí que al día siguiente, comenzaría a explorar un nuevo proyecto. Un libro. Pero no de ficción ni de autoayuda típica, sino una narración que combinaría mi historia personal con la experiencia colectiva de otros que se sintieron olvidados, simplemente por no cumplir con las expectativas ajenas. Durante demasiado tiempo, había sido un perro más, en vez de un ser humano valioso. Desperté con una mezcla de ansiedad y excitación. La luz del nuevo día filtraba de nuevo por las cortinas, pero esta vez el calor del sol encendía una chispa de disposición. Sabía que debía estructurar mis ideas, así que me senté frente a mi computadora. Las palabras empezaron a fluir. Por primera vez, tampoco evité la cruda realidad. Comencé con relatos de mi niñez, de encuentros accidentados, y profundicé en cómo esos momentos podían revelarse como lecciones de vida. Mientras escribía, la historia de mi perro se volvió un símbolo, un capítulo representativo de la búsqueda de identidad en un mundo que parece decidir por nosotros. Era crucial que los lectores también conectaran con mi experiencia. Reflexioné sobre lo que había aprendido de mis padres. En su dolor también había matices de sacrificio y desamor, que podría transformar en empatía en lugar de resentimiento. Eso era lo que permitiría que este libro tuviera un impacto real. La tarde avanzaba y yo me encontraba atrapado en la creación. La estructura ya no me parecía un obstáculo, sino un mapa de exploración personal. Al mismo tiempo, la presión continuaba acumulándose.
Las voces de mis padres aún resonaban, y no podía evitar cuestionar si realmente habría un cambio en mi relación con ellos al compartir esto, una vez que mi historia se divulgue. Finalmente, cerré la computadora y decidí salir a caminar. El aire fresco me despejó la mente. En la calle, las personas se movían con propósito, cada rostro ocultando una narración. En una conversación de café, había comenzado un proceso que podría abrir puertas a la reconciliación, pero, ¿sería capaz de lidiar con las consecuencias de lo que escribiría? Mi historia podría llegar a ellos, y quizás causaría una reacción, un dolor irreparable o un puente hacia una conexión más profunda. Al regreso, una idea se afianzó en mi mente. La escritura no solo me brindaba la oportunidad de expresar lo que había vivido, sino de reescribir el futuro. Efectivamente, el miedo estaba presente, y una mariposa de ansiedad revoloteaba en mi estómago, pero también había un impulso vital por seguir adelante. Concluí el día con un nuevo compromiso hacia mí mismo. No solo se trataría de arriesgarme a ser vulnerable, sino de abrazar el viaje de transformación que prometía ser catártico, tanto para mí como para aquellos que se cruzaran en mi camino. Mi libro podría ser una herramienta no solo de sanación, sino de redefinición de lo que significaba ser una familia, después de todo. Mientras miraba por la ventana, comprendí que cada palabra escrita sería una manifestación de mi crecimiento personal. Pero, sin embargo, el temor acechaba como un espectro. ¿Qué pasaría cuando los que amaba leyeran mi verdad? Las respuestas estallaban en mi mente, pero había un hilo de decisión que los entrelazaba. No importaba el resultado, este sería mi nuevo viaje. Ese fue el momento crucial. No solo estaba comenzando a escribir mi historia, sino también a trazar un camino hacia mi redención y que la conversación con mis padres pudiera cobrar un sentido totalmente distinto. Pero, ¿estarían listos para escucharme? Esa pregunta se desbordaba al borde de mi conciencia. ¿Me atrevería a invitar a la verdad al mismo diálogo en el que tanto había temido participar? La premisa de mi próximo paso en el viaje de transformación se tornaba cada vez más clara o aterradora. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada. Al abrir los ojos, supe que el trabajo que había comenzado no sería solo un libro, sería mi manifestación, el puente entre lo que fui y lo que esperaba ser. Mientras la luz del sol iluminaba mi habitación, decidí que, además de escribir sobre mi infancia, debía enfrentar la verdad sobre mi relación con mis padres, sus expectativas, sus elecciones y cómo todo eso me había moldeado. Me senté frente a la computadora y, en lugar de seguir narrando mi historia desde una perspectiva distante, decidí sumergirme en un análisis reflexivo. ¿Qué sentí realmente cuando ellos decidieron dar más importancia a un perro que a mis propias aspiraciones? Esa pregunta fue como un catalizador que encendía en mi interior una mezcla de rabia, tristeza y, curiosamente, motivación. Empecé a escribir desde una emoción cruda, describiendo no solo el evento sino también la confusión que me dejó. Mis dedos apenas podían seguir el ritmo de mis pensamientos. Cada palabra era un ladrillo que iba construyendo una nueva realidad. Quería explorar si ese acto, que había sido tan doloroso, podía ser transformado en una enseñanza que no solo resonara en mí, sino en los demás. Aquello me llevó a reflexionar sobre lo que había aprendido acerca de la resiliencia, sobre cómo la adversidad puede ser una maestra, aunque a veces lo olvidamos. La narrativa iba tomando forma, pero lo que más me conmovía era la posibilidad de utilizar esas experiencias para conectar conmigo mismo y con otros. Esa responsabilidad de contar mi verdad me empujaba a ser más valiente. Tenía que averiguar qué quería que la gente sintiera al leer mi historia. ¿Esperaba que sintieran compasión, o quería que se sintieran inspirados a buscar su propia verdad? Mientras me sumergía en esos pensamientos, una parte de mí empezó a cuestionar el enfoque. ¿Eran mis heridas lo suficientemente relevantes como para que otros las sintieran? Pero en el fondo, sabía que solo a través de esa vulnerabilidad podía crear un relato auténtico. Era el momento de confrontar mis temores. Decidí hablar de mi dolor, pero también de cómo había creado una fortaleza desde él. Introduje la idea de que mis padres no eran villanos en esta historia, sino simplemente personas que, aunque heridos en su propio camino, habían herido a su hijo de manera involuntaria. Necesitaba que mis lectores comprendieran esa complejidad, liberando así el peso del resentimiento que había llevado tanto tiempo. La tarde se deslizaba hacia la noche cuando decidí tomar un nuevo giro. Abrí un documento adicional titulado La carta a mis padres.
En su contenido, expresaría lo que no había logrado decirles. Quería que supieran lo que verdaderamente llevaba dentro, el conflicto constante entre el amor y el dolor. Al realizar esa carta, me sentía como si estuviese escribiendo un nuevo capítulo no solo de mi vida, sino también en la de ellos. Así, surcaba la frontera del diálogo que había temido por tanto tiempo. Pero la angustia se apoderaba de mí. ¿Sería capaz de enviarles esa carta? Dicha decisión podría cambiar dinámicamente la relación que tuviera con ellos. El temblor en mis manos delataba mi ansia. ¿Cómo podían ellos recibir esas palabras? ¿Y si me rechazan? Esa posibilidad parecía agazaparse detrás de cada frase que redactaba. Con ese pensamiento, una inquietante certeza se asomó. Este paso no solo significaba exponer mi verdad, sino que podría ser la llave que abra un nuevo entendimiento que jamás había imaginado para mi familia. No solo sería el autor de mi historia, sino un catalizador para un reencuentro que podría redimir incluso los errores más grandes. Decidí que no podía postergar ese momento. Así, con el corazón agitado y las manos temblorosas, me propuse enviar la carta al día siguiente. Pero no fue simplemente una decisión de acción, fue la verdadera aceptación de que la confrontación es parte esencial de cualquier transformación. Mientras la noche se cerraba sobre mí, el temor y la esperanza se entrelazaban, preparándome para el desafío que venía. ¿Sería realmente capaz de enfrentar la verdad que había estado escondiendo? Las primeras horas del día siguiente se sintieron como un mar de incertidumbre. Me levanté de la cama, aún cargando la tensión de la decisión que me esperaba. La carta estaba allí, esperando frente a mí como un símbolo de liberación y miedo simultáneamente. Sabía que enviarla era un paso inevitable hacia la sanación, pero ¿realmente quería afrontar la posible reacción de mis padres? Preparé un café, y observé cómo el vapor se alzaba con gracia, como si mi mente intentara despejarse. Mientras los minutos pasaban, empecé a meditar sobre mis objetivos. No solo quería comunicar mis sentimientos, sino darles una oportunidad para comprenderme, para invitarlos a compartir su versión de la historia. ¿Podrían ellos también verse en el espejo de la vulnerabilidad? Después de varias tazas, el momento llegó. En mi teléfono, el cursor parpadeaba ansiosamente, esperando que lo que tenía que hacer se materializara en la pantalla. Con cada palabra que escribía, sentía un peso extraerse de mis hombros. Queridos padres, hoy quiero abrir un diálogo que ha sido cerrado por demasiado tiempo. El mensaje se iba formando, con cada línea floreciendo como un mantra en el que me reafirmaba: este es mi derecho a hablar. La verdad comenzó a tomar forma. No se trataba de culparlos, sino de encontrar una conexión. Recordé las enseñanzas sobre la empatía. En el fondo, todos somos el resultado de nuestros propios caminos y decisiones. Mis palabras se convirtieron en notas de un deseo profundo de reconexión familiar, un intento de crecer en conjunto. Sin embargo, el susto de lo que podría venir me erizó la piel. La posibilidad de ser incomprendido, de ver sus reacciones deflacionar mi esperanza, me mantuvo en alerta. ¿Y si todo esto no conducía a la redención, sino a un abismo de malentendidos? Parte de mí anhelaba retroceder, pero otra parte, más robusta, se impuso. Sostenía la firmeza de que el crecimiento personal no puede ser esquivado. Era el momento de enfrentar mi realidad. El acto de pulsar enviar se sintió como un lanzamiento al vacío. Inmediatamente, me inundaron las preguntas. ¿Cómo podrían interpretar mis palabras? En cuestión de segundos, sentí mi mente en agitación, buscando razones para retroceder, recordando viejos patrones de pensamiento. En el fondo, un eco persistente me decía que este era un paso hacia adelante, que la valentía debía ser alimentada, no rechazaba. Las horas transcurrieron tediosamente. Tomé un cuaderno y comencé a escribir nuevamente, esta vez no sobre mis padres, sino sobre mí mismo. Reflexioné sobre lo que había aprendido a lo largo de los años, la autoaceptación y el poder de la autenticidad. Reconocí que cada herida que había llevado escondía en su interior lecciones infinitas. Cada página escrita se sentía como un ladrillo en la edificación de un nuevo ser, uno que aprendía a equilibrar la fragilidad del pasado con la fortaleza del presente. Cuando finalmente recibí la notificación de respuesta, mi corazón se detuvo. Era un mensaje directo de mis padres. Me detuve a respirar profundamente antes de abrirlo. Sintiendo que mi vida estaba a punto de cambiar,
me preparé para lo desconocido. ¿Sería esto una oportunidad de reconciliación? ¿O, por el contrario, marcaría la continuación de un ciclo de desilusión? Con una mezcla de esperanza y miedo, abrí el mensaje. Lo que leyera a partir de ese momento podría definir la dinámica de mi familia, alterar mi camino y presentarme la naturaleza de sus corazones. En ese instante, entendí que, independientemente de la respuesta, lo importante era que yo ya había dado un paso crucial hacia mi verdad. ¿Qué dirían mis padres? La tensión drástica se adhirió a mi pecho, mientras esperaba una revelación que podría cambiarlo todo. La pantalla de mi teléfono iluminó mi rostro, revelando la respuesta de mis padres. Solo unas pocas líneas se desplegaron, pero su peso me pareció insoportable. Querido hijo, hemos recibido tu mensaje. Hablemos cuando estemos listos. Esa falta de claridad me arrojó de nuevo al abismo de la inseguridad. ¿Listos? ¿Cuánto tiempo debían necesitar? Mi mente jugaba distintas escenas, llenas de tensiones y palabras no dichas, cada opción potencial provocando un nuevo escalofrío. Me levanté y comencé a caminar por la habitación, contando los pasos sin rumbo. Quería encontrar un ritmo que robase parte de la ansiedad que estaba empezando a consumir mis pensamientos. A través del cristal de la ventana, el mundo continuaba, ajeno a mis pequeños dramas internos. Las personas caminaban, subían a sus automóviles, reían en las aceras. ¿Por qué estos momentos cotidianos se sentían tan lejanos? Resolvía cada fragmento de mi ser en mis reflexiones. Sentía las viejas voces familiares resonar en mi mente, la urticaria de los constantes deberías y no puedes que me habían acompañado desde siempre. Pero ahora, en esta nueva etapa, me recordaba que mis decisiones eran mías, que hay un poder intrínseco que es capaz de desafiar normas y hábitos que parecían inmovibles. Cada paso que daba estaba firmemente anclado en la búsqueda de mi identidad. Decidí salir a caminar. La ligereza del aire matutino contrastaba con el peso crítico que llevaba dentro. Mi mente giraba en círculos, queriendo encontrar una respuesta clara. Así que cambié de táctica y saqué el cuaderno que se había convertido en un refugio. Mientras escribía, externalizaba mis pensamientos más confusos. Escribí sobre mis miedos y sobre el impacto de esa respuesta ambigua. Las palabras fluyeron, desnudando cada angustia en la página, cada temor, cada deseo de aceptar ese camino incierto que se había presentado. Había un viejo proverbio que decía que el momento más oscuro es antes del amanecer. En medio de mi incertidumbre, entendí que las reacciones de mis padres servían a un propósito mayor en mi camino de autodescubrimiento. Necesitaba enfrentar el miedo del rechazo, esa sombra perpetua que se había manifestado tantas veces en mi vida. Esa lucha no se trataba solo de ellos, era un espejo de mi lucha interna, un acto de liberación personal que empezaba a germinar en mi ser. Con cada línea escrita, la confusión se transformaba sutilmente en claridad. Sabía que era necesario hablar de esto con un profesional. Así que, con el corazón latente de emociones encontradas, busqué a un terapeuta que pudiera guiar mi proceso. Crear un espacio para la autoexploración se convirtió en mi nuevo objetivo. Hasta ese momento, mis interacciones con mis padres habían limitado mi búsqueda personal. Ahora, sentía que estaba en el punto de ruptura, donde la necesidad de autodescubrimiento iba a reconfigurar mi lugar en el mundo. A la tarde siguiente, en la puerta del consultorio, el nudo en mi estómago se intensificó. Tenía la sensación de que este era uno de los pasos más importantes de mi vida. Estaba a punto de sumergirme en ese espacio seguro que prometía abrir puertas a la comprensión más profunda de mí mismo. Y mientras entraba, sentí que el verdadero trabajo acababa de comenzar. La terapeuta me recibió con una sonrisa comprensiva, y mientras me acomodaba en la silla, comprendí que el viaje hacia mi sanación iba más allá de una conversación con mis padres. Estaba listo para desentrañar mi historia y explorar cada rincón de ese paisaje emocional. Pero, mientras me adentraba en esa conversación, una idea inquietante surgió. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar todas las verdades que podrían emerger en este proceso? Esa cuestión me perseguía mientras comenzaba el diálogo, abriendo la puerta a un laberinto de emociones que aún no había explorado. ¿Qué secretos oscuros emergerían de este viaje interior? La luz suave del consultorio resultaba reconfortante. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, una energía que circulaba entre mis pensamientos,
el proceso de desnudarse emocionalmente ante otra persona, tan extraño como liberador. La terapeuta, con una calma que invitaba a la apertura, me hizo una pregunta simple pero profunda: ¿qué te trae aquí hoy? Inmediatamente recordé el mensaje de mis padres. Una respuesta ambigua que había interrumpido mi paz. Entonces, con voz entrecortada pero decidida, desaté la maraña de pensamientos que había estado hilando en mi mente. Hablé del miedo al rechazo que había estado arrastrando, como un ancla pesada que me impedía avanzar. Cada palabra que pronunciaba era como cortar un hilo que me mantenía atado a la confusión de mi infancia. La terapeuta escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente, y mi vulnerabilidad se transformaba en algo palpable. La autoconfianza, ese concepto que había eludido durante tanto tiempo, comenzaba a tomar forma entre las palabras. Hablé de mis inseguridades, de cómo había sido moldeado por las expectativas ajenas, y esa creación que era un reflejo distorsionado de mis verdaderos deseos. A medida que profundizaba en mi relato, una revelación me impactó con la fuerza de una ola. Mi identidad había estado enredada en la necesidad de aprobación de mis padres. Ellos siempre habían querido un camino seguro para mí, un enfoque tradicional que encajaba con sus anhelos de éxito. En el fondo, siempre había deseado un concepto diferente de éxito, uno que se alineara con mis pasiones. Era el momento de confrontar esa visión, ese molde que parecía hecho de cristal, que podía romperse con una simple palabra: no. Esa profundidad de autoconocimiento que había empezado a emerger se sentía poderosa. La terapeuta hizo preguntas incisivas, llevándome a examinar momentos específicos de mi vida, emociones ocultas que había dejado guardadas y que ahora pedían ser escuchadas. Cada pregunta era una llave, desbloqueando puertas que había mantenido cerradas. Recordé una tarde en particular, un cumpleaños que había pasado sin la atención que deseaba. Aquella vez, mis padres se enfocaron en regalar a la familia un perro en lugar de considerar el deseo que tenía de ser escuchado. El animal había sido el centro de atención, y yo me sentí invisible. Aquella herida infantil resonaba en mis decisiones presentes. Detrás de cada elección, de cada paso que no daba, se encontraba ese mismo sentimiento de desvalorización. Ahora podía confrontarlo. Esa epifanía me llenó de luz, pero también de una punzada de tristeza. Comprendí que era el momento de dejar de lado la carga de las expectativas ajenas, y entonces me formulé una nueva meta a medida que el diálogo avanzaba: aprender a reclamar mi espacio y mis deseos, en lugar de relegarlos a un rincón oscuro de mi ser. La sesión avanzaba, y el peso que llevaba dentro parecía hacerse más ligero. Sin embargo, una pregunta seguía agazapada en mi mente: ¿qué sucedería cuando mis padres finalmente respondieran? La incertidumbre acechaba, convirtiéndose en un eco de mi propio miedo a lo desconocido. Estaba descubriendo nuevos aspectos de mí que necesitaban ser explorados, pero la posibilidad de su juicio me asfixiaba, un recordatorio de que todo lo que estaba construyendo podría hacerse añicos en un instante. Cuando la terapeuta concluyó la sesión, su voz resonó con firmeza: este es solo el comienzo. Las respuestas vendrán, y lo que importa es lo que tú eliges hacer con ellas. Salí del consultorio con un nuevo fuego en el corazón, pero sabía que las preguntas más difíciles todavía estaban por llegar. Esa noche, la idea de tener una conversación honesta con mis padres me mantenía en vilo. La verdad esperaba ser confrontada, y la ansiedad latente se convirtió en determinación. Era el momento de preparar el terreno para una conversación que prometía ser fractal, podría llevarme a la aceptación, o, tal vez, a un nuevo nivel de conflicto. Sin embargo, una certeza emergía en mi interior: la libertad personal y el crecimiento solo llegarían si me atrevía a enfrentar mi pasado, y ese enfrentamiento estaba a punto de convertirse en el epicentro de mi transformación. La tarde fortaleció mi resolución. Había aceptado la incomodidad de buscar el perdón en vez de aferrarme al resentimiento. Con cada día que pasaba, mi escritura se transformaba en un canto de liberación y descubrimiento. Mientras mis pensamientos brotaban en el papel, recordé la esencia de mis logros. Esa fuerza interior, después de años de agonía, finalmente me guiaba a un horizonte despejado. Decidí que era el momento de volver a contactar a mis padres. La decisión estaba impregnada de una nueva perspectiva. Ya no se trataba de reproches, sino de reconocer nuestra humanidad compartida. Salí a caminar por el parque, donde la naturaleza me ofrecía un refugio de verdor y serenidad.
En el aire fresco, elaboré un mensaje que hablaría desde el corazón, pero también con firmeza. Queridos padres, he estado reflexionando mucho sobre nuestra última conversación. Siento que es hora de un diálogo verdadero, donde podamos explorar, no solo mis sentimientos, sino también los suyos. Me gustaría escuchar lo que han experimentado, y espero que podamos entablar un diálogo real. Envié el mensaje y, con cada segundo que pasaba, experimenté una mezcla de temor y anticipación. Era un acto de fe, un puente que intentaba construir para acercarme a ellos. El tiempo se deslizó, y justo cuando pensaba que la espera se tornaría insoportable, el teléfono vibró. Mi madre había respondido. Querido hijo, estamos abiertos a hablar. ¿Te parece si nos reunimos el próximo fin de semana? La invitación me dio la confianza que necesitaba. Esta vez sería una conversación en la que todos tendríamos voz, donde la empatía por fin podría brotar como un manantial. La semana se volvió un viaje de preparación interna. En el reflejo del espejo, ya no veía al niño que anhelaba el amor y la aceptación sin condiciones. Ahora, observaba a un hombre que había aprendido a valorarse a través del dolor. La mezcla de emociones estaba lista para florecer. Toda mi historia, las hazañas académicas y las derrotas personales, se convertirían en parte de una narración que ningún vínculo podría arrebatarme. El día de la reunión llegó como una brisa suave, la luz del sol iluminaba los rostros que me reunían con mis raíces. Al darme la mano con mis padres, sentí que, aunque estaban presentes los fantasmas del pasado, también había un aura de esperanza. Nos sentamos alrededor de una mesa con una taza de café humeante, y comencé compartiendo mis pensamientos sobre el camino que había recorrido. Mi voz temblaba, pero cada palabra se sentía como un paso más hacia la libertad. Hablé de mis inseguridades, de cómo su dedicación al gallo había abierto heridas profundas, pero también compartí cómo esa experiencia me había llevado a la fortaleza. A través de las lágrimas y las risas, descubrimos que detrás de las decisiones había un vínculo roto que necesitaba ser reparado, no por ser ajeno al pasado, sino por atrevernos a comprenderlo. Mis padres, en un giro inesperado, comenzaron a abrirse también. Mi madre compartió sus publicaciones, el miedo de no estar a la altura como mamá en un entorno donde la perfección parecía inquebrantable. El hecho de ver a una figura parental vulnerable ablandó esas murallas que habían separado nuestras experiencias. Su vida no era un cuento ajeno, sino más bien una historia de aprendizaje, y juntos empezamos a reescribir el final. Cuando el tema del gallo surgió, no fue en un contexto de confrontación, sino como una forma de comprender su elección. Mi padre admitió que había proyectado muchas de sus inseguridades en sus pasiones, buscando reconocimiento a través de lo que más amaba. Ahí, finalmente, comenzó a deslizarse el velo del pasado, permitiendo ver el amor en las decisiones de otros. La conversación fluyó, transformándose en algo profundamente sanador. Cada pregunta que respondíamos nos acercaba más, convirtiendo la incertidumbre en entendimiento. Al finalizar, había una sensación renovada en el aire. Los viejos castillos de resentimiento comenzaron a derrumbarse, dejando espacio a la posibilidad de construir juntos un nuevo hogar emocional. Mientras salíamos, las miradas que antes eran de carga, ahora eran de conexión. Cada paso hacia el automóvil se sentía menos pesado, incluso la risa comenzaba a surgir. Al despedirnos, una certeza me envolvió, yo había logrado demostrarles que el amor más allá del dolor era posible. Hoy, no solo éramos padre e hijo, sino el inicio de una nueva relación cimentada en el respeto y la comprensión. En el camino de regreso, sentí la libertad navegar dentro de mí. No solo había alcanzado un estado de paz, sino que había establecido un marco donde las heridas podían dirigirse hacia el perdón. Ahora contaba con una familia que no solo entendía mi historia, sino un sentido renovado de lugar en el mundo. La transformación había llegado a su clímax, y con ella, un nuevo propósito emergía: compartir no solo mi historia, sino auxiliar a otros a encontrar sus propias voces, y quizás, un día inspirar a más a tener el valor de abordar sus realidades más desafiantes. Reescribir mi narrativa no era solamente un acto personal, sino un paso hacia la creación de un legado donde el dolor se transformara en enseñanza, empoderamiento y amor. Hoy, miro hacia adelante no con miedo, sino con la convicción de que cada historia tiene el potencial de sanar. La vida me ha enseñado que el verdadero triunfo no solo reside en alcanzar objetivos,
sino en reconectar con nuestras raíces en el viaje de la transformación personal. Esto es lo que quiero que cada uno de ustedes experimenten en sus propios caminos. Ahora, me gustaría invitarles a acompañarme en este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten esta inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Espero verlos en la próxima historia.